Cuando en 2017 o 2018 presentamos por parte de este grupo en esta Cámara una batería de preguntas y propuestas al Gobierno, a propuesta también de entidades representantes de las personas afectadas por la polio o el síndrome pospolio, poco más que el Gobierno de entonces nos dijo que las respuestas que se estaban dando desde el Ministerio eran más que suficientes. Como puede verse, con esta moción o las enmiendas que hemos presentado, también a instancias de las plataformas, obviamente estábamos muy lejos de esta posibilidad. Me cuesta mucho hablar si hay tanto jaleo. Sí. Las enmiendas que hemos presentado son también a propuesta de estas plataformas y entendemos que son ellos los que mejor saben qué es lo que necesitan. Que para una patología como esta, descrita médicamente hace casi 2 siglos, con vacunas hace entre 60 y 70 años, que estemos ahora todavía hablando de identificación y registro, de guías de actuaciones o de cómo mejorar la información y difusión, es la prueba evidente de que algo está fallando. Y una moción, todos lo sabemos, sirve para bien poco o para casi nada. Son muchas veces declaraciones de intenciones. Recogimos como enmiendas las propuestas de las plataformas de personas afectadas con las que hemos venido trabajando. Por tanto, las enmiendas 1, 2 y 4 hablan de dejar claro de qué patologías hablamos y remarcamos que estamos hablando de poliomielitis aguda, secuelas de la poliomielitis, síndrome pospolio, todo ello para concretar el número de pacientes y sus necesidades. Pedimos también como enmienda tener en cuenta los estudios y trabajos realizados por la Carlos III. Son 3 informes donde hay conclusiones y recomendaciones que pensamos que deberían incorporarse en el texto de la propuesta. También pedimos establecer planes y recursos necesarios para aplicar las guías propuestas, porque sin recursos se quedarán en papel. También pedimos llevar a cabo las pertinentes modificaciones de carácter legislativo a efectos de incluir el contenido de la moción en la normativa vigente, porque si no sabemos que las mociones no son de cumplimiento, termino ya, y que se tenga un plazo de cumplimiento. Estamos hablando de un caso grave, estamos hablando de cerca de 50.000 personas sobrevivientes a la polio y por eso hemos querido trasladar su voz como enmiendas a esta moción. Como han compartido las asociaciones, estas llevan reclamando reconocimiento de su situación desde la aparición en 1984 de las primeras noticias de los efectos tardíos de la polio, entre ellos el síndrome pospolio. Han venido reclamando una mejor resistencia y el olvido que han sufrido esta gente ha sido injustificable. Únicamente si nos centramos en el caso del Estado español, queremos recordar cómo se sufrió un brote brutal entre los años 1950 y 1964, un virus que afectó, se calcula, a miles y miles de niños y niñas. Graves discapacidades físicas en más de 12.000 niños y niñas. Más de 2.000 niños y niñas murieron por causa de la polio. Hoy existirían, según los cálculos, unas 300.000 personas con secuelas de diferente grado, según los datos de las plataformas de afectados. Y lo que pasó en España es muy grave, porque si bien a principios de los 50 del siglo pasado ya existía una vacuna y en todo el mundo se estaba distribuyendo, en España estábamos bajo una dictadura genocida que se negó a esta vacunación. Buena parte de estas muertes que hemos explicado, de estas discapacidades que estamos hoy lamentando, de estos síntomas de por vida, fue por culpa de ese régimen fascista que se negó a vacunar a los niños y a las niñas. No sé si es porque eran negacionistas entonces también, como lo son los hoy fascistas, que también son negacionistas de la vacuna de la COVID, pero sin duda, con las vacunaciones, el impacto de la COVID en España hubiera sido otro y hoy estaríamos hablando de otra dimensión. La polio afectó a miles y miles de niños en el Estado español entre 1950 y el 63 en España, y reiterar que a pesar de que existía una vacuna y que toda Europa y todo el mundo estaba vacunando, España no lo estaba haciendo. Es terrible. Y eso también nos recuerda a episodios muy recientes, ¿no?, de cuando no sabíamos el origen de la COVID al principio. Y también la polio y la COVID se han ido combatiendo a base de investigación, con una sanidad pública y universal. La vacunación masiva contra la polio
ayudó a erradicar esta enfermedad, pero también trajo consigo el olvido de las personas sobrevivientes de la polio, dando a entender que nada más se podía hacer ya una vez erradicada la poliomielitis. Y el problema de la polio poco más que estaba solucionado. Se dejó abandonada a la gente con secuelas de poliomielitis, con el síndrome pospolio. Se ha llegado incluso a negar la existencia del síndrome pospolio y, por lo tanto, a las personas con secuelas de la polio, agravadas por los efectos tardíos de la polio o con el síndrome pospolio, dejándolas sin diagnóstico y tratamiento. Termino. Está bien hacer brindis al sol, pero nos gustaría que, aparte de la transaccional a la que se ha llegado, que recoge parte de las propuestas, sí que hubieran plazos y mecanismos y compromisos presupuestarios. Gracias.